Basados en el libro del Espíritu mismo, hablaremos sobre la persona del Espíritu Santo y empezaremos a hablar sobre las pruebas bíblicas de la Trinidad. Entonces, lo primero que quiero decirles es que no podemos ser creyentes consecuentes de la Biblia sin sostener o sin defender la doctrina de la Trinidad. Hay algunos pasajes bíblicos que hacen referencia a los tres miembros del trino y un Dios. Notamos entonces que cuando el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán, Juan el Evangelista vio al Espíritu Santo que descendía de los cielos, pero también oyó una voz de lo alto que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento". Entonces este evento nosotros lo vemos registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces notamos a Jesús, al Hijo que se estaba bautizando, vino el Espíritu Santo, pero también se escuchó la voz de un Padre que dijo: "Este es mi Hijo amado". Se observa de forma simultánea a los tres miembros de la Trinidad, pero la existencia y su operación son diferentes para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 16, expresó y dijo: "Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre". Es evidente que con esta declaración se mencionan tres personas. Quien lo está expresando es el Hijo, a quien le va a pedir, que es al Padre, y a quien mandará, que es el Espíritu Santo. Y estas personas existen en un mismo tiempo. También otros textos que nos hacen referencia a los tres miembros de la Trinidad lo encontramos en la segunda carta a Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Otro texto que nos prueba que son tres personas las que forman la Trinidad lo vemos en Hechos capítulo 10 versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y con este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Para las personas entonces que digan o que difieran con esta afirmación, podríamos preguntarle: ¿cómo podría entonces Jesús haber descendido a la noche transitoria del Calvario si no hubiera existido el Dios Padre en quien el Hijo pudiera confiar y por él fue resucitado de los muertos? ¿Sí? Entonces estas consideraciones son pruebas de la verdad de que existen tres personas distintas en la gran Trinidad. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la personalidad del Espíritu Santo. Para que un ser sea considerado una persona, tiene que poseer tres atributos indispensables que llamamos atributos de personalidad. Estos son el intelecto, que es la inteligencia, capacidad de razonar, las emociones, sensibilidad, capacidad de sentir, y la voluntad, que es la autonomía o la capacidad para decidir por sí mismo. Siendo así, entonces el Espíritu Santo es una persona porque tiene todos los caracteres distintivos de una personalidad. Así que vamos a comprobar por medio de la palabra del Señor que el Espíritu Santo posee estos atributos e inmediatamente demostraremos también que es una persona. ¿Es el Espíritu Santo un ser inteligente? ¿Posee inteligencia? Sí. La palabra de Dios presenta al Espíritu como un ser inteligente. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:10, en Isaías 11:2 dice: "Conoce y escudriña todo, aun lo profundo de Dios, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios". Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. ¿Es el Espíritu posee emociones? ¿Es sensible? Sí, la Biblia nos presenta con emociones. Por ejemplo, dice: los cristianos deben cuidarse de no entristecerle. En Efesios 4:30 dice: no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Otro ejemplo es: tiene amor, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, en Romanos 15:30, y se relaciona en comunión la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean todos con vosotros. Voluntad. La Biblia también presenta al Espíritu como un ser con voluntad en sí mismo. ¿Dónde lo vemos? Dice que Él reparte los dones como Él quiere. Eso lo vemos en 1 Corintios 12:10. Llamó a los que quiso para las misiones.
en donde en Hechos 13:2 dice: ministrando a estos el Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Guió a Pablo y le prohibió ir por ciertos lugares, en Hechos 16:6. Entonces el Espíritu Santo es una persona porque posee los atributos básicos de personalidad. Si el Espíritu es una persona, podemos relacionarnos con Él y tener comunión cada día. ¡Qué noticia tan maravillosa! Diferencia entre personalidad y corporeidad. Dios no posee corporeidad, pero eso no significa que no sea una persona. El tener las facultades y atributos de una persona es lo que constituye una persona, ya acostumbre o no esa persona a residir en el cuerpo. Bueno, seguimos en esta exposición y quiero hablarte de las pruebas racionales con respecto a la Trinidad. Una de las pruebas adicionales de la existencia de las tres personas de la Trinidad se encuentra en el hecho de que Dios es tan completo, de que Dios es tan real y que tiene todas las virtudes y todas las bondades buenas que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere que sepamos. Entonces yo quiero hablarte en este momento de las virtudes, de las bondades, del fruto de Dios, del fruto del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo en el Hijo, del fruto del Espíritu Santo en el Padre. Miramos cómo Dios se muestra amando, sino amando a su Hijo. Miramos cómo Dios muestra diciendo allá en el bautismo de Jesús: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Sino ahí vemos una prueba de que el Padre se manifiesta, de que el Hijo está, de que el Espíritu Santo está. Es una forma de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo manifestarse. Pero también vemos una prueba es que Dios con su plenitud, con su amor, muestra su Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, sino Dios el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en Dios, porque Dios es amor. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo en Jesús. Vemos cómo obra también el Espíritu Santo en Jesús con el fruto del Espíritu Santo. Miramos en Jesús, cuando Jesús coge la toalla y lava los pies de los discípulos. Vemos aquí el Espíritu Santo obrando. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Con el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la humildad. Jesús, lleno del Espíritu Santo, obra el fruto del Espíritu Santo de la humildad. Vemos aquí la humildad, la manifestación de la humildad en Jesucristo, lavando los pies a sus discípulos. Aquí vemos ya Dios Hijo manifestando el fruto del Espíritu Santo. Dios Hijo amando a sus discípulos. Dios Hijo diciéndole lo que tenían que hacer más adelante. También vemos cómo el Espíritu Santo también se manifiesta en el momento que Jesús fue bautizado. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús y descendió sobre Jesús en forma como si fuera como paloma. Dice como paloma, pero no sabemos que no es paloma, pero el Espíritu Santo obrando. El fruto del Espíritu Santo también vemos como el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés a la iglesia en el aposento alto. Entonces aquí, ¿qué nos manifiesta estas pruebas racionales respecto a la Trinidad? Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una unidad. Estos episodios demostrados aquí en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una unidad. Y concluyendo nuestro tema, la persona del Espíritu Santo, nos encontramos con la necesidad de una fe genuina en la personalidad del Espíritu Santo. Es necesaria esta fe genuina en el cristiano.
La verdad relativa o la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es aceptada por la Iglesia en una forma superficial por los creyentes, aún por los ortodoxos de todas partes, y considerada teológicamente correcta. Necesita ser algo práctica y recalcada y aceptada en la vida del cristiano, tanto en el plano intelectual como en el del corazón. Sabemos decir nosotros: creo en el Espíritu Santo. Y en muchas ocasiones en nuestra congregación lo decimos. Es una oración que se repite como credo de fe en nuestras ceremonias en la iglesia. Pero la verdad no es fácil de comprender o practicar en la vida personal de uno. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es real. Y dice en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. De la misma manera que Jesús había sido una realidad entre ellos, de tal manera que le habían oído con sus propios oídos, le habían visto con sus propios ojos y palpado con sus propias manos, iba entonces el Consolador a ocupar ese lugar entre ellos como lo ocupó nuestro Señor Jesucristo. Y aunque invisible, sería un verdadero compañero personal, un amigo, un maestro y guía. Así como los apóstoles fueron estos testigos oculares cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, de sus milagros, de sus maravillas, también estaban aferrados a la promesa que el mismo Jesucristo les había prometido, que recibirían un consolador, que recibirían al Espíritu Santo y iba a habitar entre ellos. Asimismo, nosotros como iglesia debemos aferrarnos a esta promesa, de que nuestro Dios, nuestro Señor, está entre nosotros. Por eso tenemos que reconocer la deidad del Espíritu Santo. La verdad de que el Espíritu Santo es Dios queda demostrada no solamente por su identificación como Dios en una fórmula bautismal o en la bendición apostólica, sino también por el hecho de poseer atributos divinos. Porque podemos entender y comprender por medio de la palabra que Él es un espíritu eterno. En Hebreos 9:14 lo encontramos. Es omnipresente. Salmo 139, 7, 10. Es omnisciente y omnipotente. Lucas 1:37. Es omnisciente. Primera de Corintios 2:10. Se le atribuyen obras divinas. Compartió la creación del mundo. Génesis 1 y 2. Crea nuevas criaturas en Cristo. Juan 3, 5 y 2. Y también en Corintios 5, 17. Resucitó a Jesús. Romanos 1, 4. Y también en el capítulo 8, 11. Procede del Padre y de Cristo. Juan 15, 26 y 16, 7. Lo cual demuestra asimismo su deidad. La deidad de nuestro Espíritu Santo, el cual nos acompaña, el cual nos guía, el cual es Dios.